¿Qué jugadores va a convocar Luis de la Fuente de cara a este parón de la Nations League? En el vídeo de hoy os lo voy a contar. Un saludo y bienvenidos al canal una vez más. Como digo, vamos a analizar ya qué jugadores puede convocar Luis de la Fuente de cara a este nuevo parón, porque como ya sabéis, este viernes, día 29, Luis de la Fuente dará a conocer esa nueva lista de 23 jugadores de cara al parón que España va a enfrentar primero a Serbia y después a Suiza. Acaba de terminar la Eurocopa prácticamente hace un mes y poco. Y bueno, ya estamos otra vez con parón de selecciones, el mítico parón de septiembre. Como decía, España va a jugar primero contra Serbia y después contra Suiza en esa Nations League que recuerdo que somos los vigentes campeones. En esta lista de hoy lo que quiero hacer de alguna manera es no intentar adivinar del todo qué jugadores va a llevar Luis de la Fuente, sino hacer mi lista teniendo en cuenta lo que considero que puede llevar el seleccionador y dando algunos apuntes, metiendo algunos jugadores que a mí personalmente me gustaría que estuvieran. Voy a hacer una lista de 23 porque a priori, mientras que la UEFA no diga nada, las listas oficiales son de 23 jugadores, aunque podría ser como en la Eurocopa que se alarga a 26 esta convocatoria. Y antes de empezar también apuntar que los jugadores que jugaron tanto Eurocopa como Juegos Olímpicos, es decir, Baena y Fermín, a priori van a tener vacaciones y no van a ser convocados para este parón. Teniendo esto en cuenta, vamos a empezar por la portería, donde el portero titular de la selección, Unai Simón, está lesionado y no va a volver hasta diciembre, así que yo me llevaría a David Raya, que es el portero suplente y el que a priori debería de ser el titular a falta del portero del Athletic Club, Alex Remiro, que es el otro fijo, y con el tercero, bueno, me gustaría que pudiera ir algún jugador como Diego Conde, que ha empezado bien en Liga, pero lo lógico es que vaya Robert Sánchez por ser sobre todo continuista. Primero con el estilo, porque la salida de balón de Robert Sánchez es muy buena, aparte de que es un gran parador, y segundo, porque en aquellos momentos en los que había dudas con Alex Remiro, el tercer portero solía ser siempre el portero en aquel entonces del Brighton y ahora del Chelsea, por lo que creo que en portería hay que ser continuista, aunque yo también considero que el tercer portero debería de ser un premio al rendimiento. En el lateral derecho el fijo es Dani Carvajal y la duda está con el suplente. En la Eurocopa juega Jesús Navas, pero entendiendo que en diciembre el lateral derecho del Sevilla se va a retirar del fútbol, no encuentro mucho sentido a que sea Jesús Navas el que vaya como suplente en esa posición. Por lo tanto, vamos a buscar varias variantes. Tenemos la variante de Pedro Porro, que yo sinceramente ya me lo hubiera llevado a la Eurocopa, aunque después viendo el rendimiento de Jesús Navas entiendo que se quedará fuera lateral derecho del Tottenham. También tendríamos la opción de Juanlu, que viene a hacer unos buenos Juegos Olímpicos, pero en este inicio de temporada en el Sevilla está jugando de media punta, así que lo más lógico en mi opinión es llevarse a Marcos Llorente, que fue uno de los descartes de esa prelista de la Eurocopa y que ha empezado muy bien la temporada en el lateral derecho, en el carril derecho del Atlético de Madrid. Yo todavía no sé si en la selección tendría que tener un rol de centrocampista o si de lateral derecho puede rendir, porque en el Atlético de Madrid al final parte de ese carril, pero es más un extremo que un lateral. Entonces veremos a ver cómo puede rendir en ese lateral derecho, aunque yo sinceramente, teniendo en cuenta que Carvajal es el titular y es indiscutible, creo que llevar un jugador que puede ser polivalente, que puede jugar tanto de lateral como de centrocampista, es bastante interesante. En la pareja de centrales, los titulares en la Eurocopa fueron Lenormand y Laporte, y yo en este caso me llevaría a los dos. También me llevaría a Dani Vivian, porque creo que es un jugador diferente tanto a Lenormand como a Laporte, pero que puede aportar en esos partidos donde el equipo rival tenga un delantero al que se le busque mucho por arriba. Creo que Dani Vivian en ese sentido es un buen central. Y el cuarto fue Nacho, pero yo no me voy a llevar al exjugador del Real Madrid, sino que creo que ya va siendo hora de que vayamos metiendo jugadores jóvenes, que haya ese cambio después de la Eurocopa, que haya ese recambio generacional, igual que hemos hecho ya en el lateral derecho. Y yo me llevaría a Pau Cubarsí, primero porque considero que viene a hacer unos buenos Juegos Olímpicos, al igual que Eric García, que podría haber sido una opción, pero no está jugando en este principio de temporada con el Barcelona. Por eso creo que Pau Cubarsí, bueno, ya sabe lo que es jugar con la selección absoluta, estuvo cerca de ir a la Eurocopa, y aquí, teniendo en cuenta que la otra opción es Mosquera, que ha empezado muy mal la temporada con el Valencia, creo que lo más lógico es llevar a Pau Cubarsí. Y en el lateral izquierdo, pues poca sorpresa, la verdad. Voy a ser continuista con lo que fue a la Eurocopa. Me voy a llevar tanto a Cucurella como a Grimaldo. Tengo dudas todavía de quién debería ser el titular, aunque bueno, evidentemente
la Eurocopa de Cucurella lo coloca, yo creo que por delante del lateral derecho del Bayer Leverkusen. Como José Luis Gaya sigue lesionado y Valde todavía, bueno, creo que tiene que coger ritmo de competición en el Barcelona, aunque evidentemente para Luis de la Fuente estoy seguro de que es la opción primordial. Yo voy a ser continuista todavía, creo que a Valde lo tenemos que ver con más continuidad en el FC Barcelona, ver cómo se ha recuperado de esa lesión y verle con continuidad, así que por ahora voy a ser continuista con eso, voy a reservarme en esa posición de lateral izquierdo, llevándome tanto a Cucurella como a Grimaldo. Al igual que voy a ser continuista en el centro del campo, porque, bueno, como la convocatoria es de 23, sale muy fácil, 11 jugadores con otros 11, es decir, 2 por posición y 3 porteros. Por lo tanto, en la posición de pivote, Rodri y Zubimendi, aunque aquí creo que es el momento de que Rodri descanse y Zubimendi tenga más minutos, a ver cómo rinde el jugador de la Real en contexto selección. En ese interior, Merino y Fabián, evidentemente, y en la media punta, como se han caído Baena y Fermín, yo voy a optar por Pedri, evidentemente, por Dani Olmo, que a ver si se soluciona ya su problema en el FC Barcelona y se le inscribe y puede jugar, y Ollán Sancet, que creo que era el jugador que tenía que haber ido a la Eurocopa en esa media punta y que ha empezado muy bien la temporada, por lo tanto hay que darle la oportunidad al bueno del Lince Sancet. Y en la punta de ataque es donde más cambios voy a hacer, porque considero que en la Eurocopa Morata, está lesionado y por lo tanto no va a poder ir a este parón, y en la Eurocopa lo que quería comentar es que los jugadores que salían de recambio, como Ferran por ejemplo, no terminaron de dar la talla. A José Lu tampoco se le dieron oportunidades y creo que no estuvieron al nivel de unos suplentes en un combinado en el que creo que es importante tener ese rol de entrar desde el banquillo y poder cambiar el partido. Los que son fijos son Lamine y Nico, aunque Nico se lesionó en el último partido contra el FC Barcelona y todavía no ha habido comunicado oficial, pero no está entrenando con el equipo, es descarte para el partido contra el Valencia a priori, y no ha habido todavía comunicado por parte del Atlético, así que en principio a Nico lo vamos a meter en la convocatoria, pero os voy a dar después cuál sería el asterisco, quién sería el sustituto en caso de que el jugador del Atlético no pueda entrar en la convocatoria. En la posición de delantero, a día de hoy a mí el mejor delantero que puede jugar en la selección es Mikel Oyarzabal. Yo sé que muchos tenéis el debate de que Mikel Oyarzabal no brilla en nada, sé que muchos tenéis el debate de que realmente no es un delantero, pero tampoco es un extremo porque no tiene desborde. Yo creo que Mikel Oyarzabal hace muchísimas cosas bien y ya se demostró en la Eurocopa de que es un jugador importantísimo. Metió el gol que dio la Eurocopa, que dio el título a la selección española, y por lo tanto para mí tiene que ser ese jugador. De hecho, creo que entiende muy bien el rol que tiene como delantero centro, porque viene a recibir, sabe encontrar esos espacios y generar espacios que muchas veces no le damos importancia, pero es igual de importante generar espacios para el resto que crear las jugadas por uno mismo. Así que yo en este caso creo que Mikel Oyarzabal tiene que ir a la selección y que creo que sobre todo con la baja de Morata debería de ser el titular en esa punta de ataque. Y como variantes a estos jugadores, evidentemente ya estaría Dani Olmo, que lo he metido en los centrocampistas, pero que evidentemente aparte de en esa posición de media punta puede jugar en las dos bandas, incluso puede jugar de delantero. Yo en la Eurocopa eché de menos a un jugador que fuera desequilibrante, porque al final Lamine y Nico desequilibraban durante todo el partido, pero en el momento en el que uno de los dos era sustituido, los suplentes, los que entraban de recambio, no conseguían aprovechar ese desequilibrio. Al final, la selección española en los últimos años ha pasado de ser un equipo en el que la importancia lo tenían los centrocampistas cuando estaban Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, que al final la importancia la tenían esos jugadores y todo se construía en base a ellos y en base a la posesión del balón. La selección ha pasado a ser un equipo de extremos, ha pasado a ser una selección que busca ese desequilibrio para que después haya centro salariado e incluso terminaciones por parte de ellos. De hecho, así llegó también el gol de Mikel Merino. Entonces yo en esta selección, en la Eurocopa, eché de menos que hubiera ese jugador, un jugador que fuera parecido a ellos, y aquí voy a convocar a Brian Zaragoza. Sé que a muchos os puede chocar porque empezó la temporada pasada muy bien en el Granada, pero su fichaje por el Bayern de Múnich fue un auténtico fracaso. Ahora que ha llegado a Osasuna, me ha gustado mucho sus dos primeros partidos de liga, y por lo tanto, Brian yo lo voy a llevar sobre todo, no porque piense que es el mejor extremo después de Nico y de Lamine, sino por lo que comentaba, porque creo que después de que Nico y Lamine jueguen 70, 75, 80 minutos, hace falta que el jugador que entre de recambio aproveche el cansancio de los laterales y sea continuista con la idea de jugar con los extremos, sea continuista con la idea de que los extremos sean diferenciales, que tengan ese desborde y ese regate, y yo creo que en ese sentido no hay mejor jugador que Brian en la liga. Y como suplente
De Mikel Oyarzabal en esta selección, bueno, puede que sea mi apuesta personal mayor. Puede que sea sorpresa para muchos, por la edad, porque hace años que no va a la selección, porque realmente no tiene una posición como tal en la selección, porque Iago Aspas está acostumbrado a jugar por detrás de un delantero centro en el Celta o incluso a acompañar a ese delantero, pero creo que por cómo ha comenzado Iago la temporada hay que llevarlo, porque entiendo que es un jugador que realmente no es tan diferente a Mikel Oyarzabal. Mikel también necesita muchas veces estar bien rodeado, necesita tener jugadores cerca para poder asociarse con ellos. Un poco lo que necesita Iago, aunque no tenga esa posición acompañando a un delantero centro por detrás del delantero en la selección, creo que puede entenderse muy bien con los extremos, creo que puede asociarse muy bien con el que venga por detrás, ya sea Pedri o ya sea incluso Dani Olmo o Sancet. Creo que Iago ha empezado muy bien la temporada, es un jugador veterano y muy inteligente y creo que sería capaz en este momento de su carrera de entender la situación de la selección, de entender el fútbol de la selección y a partir de ahí trabajar para ser posiblemente el mejor suplente de Mikel Oyarzabal a día de hoy. Y como os comentaba antes, Nico, bueno, está lesionado, sabemos que se lesionó en el partido, una lesión en el aductor, que todavía a día de hoy, o en el momento en el que estoy grabando este vídeo, no tenemos comunicado oficial por parte del Atleti, por lo tanto no sabemos ni qué es lo que tiene oficialmente, ni cuánto tiempo de baja puede estar. Yo creo que, bueno, hoy no ha entrenado con el equipo y por lo tanto a priori es baja contra el Valencia, pero si no es nada muy grave, yo creo que Luis de la Fuente lo acabará convocando, aunque yo en este caso voy a dar una opción para el que puede ser el suplente o el que sustituya al jugador del Athletic en esta selección, y es Ayoce Pérez. Ya estuvo en la Eurocopa, creo que ya hizo méritos para estar en esa Eurocopa, aunque luego realmente no tuvo muchos minutos. Ha empezado la temporada de suplente en el Villarreal, pero ya marcó un gol importantísimo para que el Villarreal sacara 3 puntos en el Sánchez-Pizjuán, y yo creo, buscando un poco lo mismo que buscábamos con Brian, ese desborde, ese desequilibrio y también esa posibilidad de que pueda ser delantero centro, creo que Ayoce podría ir convocado en este parón de selecciones. Y hasta aquí este vídeo de hoy, hasta aquí esta lista de 23 jugadores. Ahora es vuestro momento, dejarme en comentarios qué 23 jugadores llevaríais vosotros, o si queréis, qué 23 jugadores queréis que va a llevar Luis de la Fuente. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros y activar la campanita.